Vamos entonces a conocer las noticias internacionales e iniciamos de inmediato con información que tiene que ver con Centroamérica. Compañera, por favor, adelante. Así es, William, iniciamos de inmediato con este bloque informativo. La Policía Nacional de Nicaragua informó que una pareja de jóvenes nicaragüenses fue detenida con más de 3 kilos de cocaína que trasegaban adheridas a su cuerpo. Las autoridades informaron que la pareja fue detenida en un retén policial a la altura del kilómetro 16 de la carretera que conduce de la sureña provincia de Masaya a Managua, capital del país. Los detenidos, según un parte policial, se dirigían a la ciudad de Managua procedente de Peña Blanca en la frontera con Costa Rica, donde se presume adquirieron la droga para abastecer a la ciudad capital. La policía informó que la detención se produjo en el marco del plan del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que ejecuta con el objetivo de fortalecer la estrategia nacional de muro de contención para frenar el consumo y la venta de estupefacientes en el país. Paulo Wanchope, exjugador de Costa Rica, centroamericano, protagonizó una pelea a puño limpio con un miembro de seguridad del estadio tras la final de un torneo eliminatorio. Señores y señoras, hemos llegado a la conclusión del segundo tiempo. Todo sucedió en el marco del duelo entre la selección de sub-23 de Costa Rica y Panamá por torneo olímpico eliminatorio de la UNCAF para los Juegos Río 2016 en el Estadio Maracaná de Panamá. Paulo Wanchope se encontraba en la tribuna y ya finalizado el encuentro intentó ingresar a la cancha, pero según medios panameños le pusieron algunas trabas. Enfurecido por ello, se la agarró con el miembro de seguridad que aparece en estas imágenes con camisa polo negro. La actitud de Paulo Wanchope es totalmente reprobable para el país y el mundo del deporte. Y para concluir esta información, hace pocos minutos se conoció la renuncia de Wanchope como entrenador de la selección de Costa Rica debido a la riña que tuvo y que les hemos presentado anteriormente. Pero en otras noticias, al menos 3 personas murieron, una permanece desaparecida y más de 11.000 han sido evacuadas debido a las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que ha castigado en los últimos días el centro de Argentina. El gobierno de Argentina intentaba hoy resolver los daños y el malestar generados por las graves inundaciones. El drama de los miles de damnificados en cerca de 40 localidades se colocó en la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 25 de octubre. La primera de las víctimas mortales fue un niño de 11 años que falleció al ser arrastrado por un arroyo. En Campana, también en la provincia de Buenos Aires, un hombre murió el sábado en el incendio de su casa en una zona anegada después de haberse negado a abandonar su vivienda. Mientras que en Quilmes, los bomberos hallaron este lunes a un hombre sin vida en una casa inundada aledaña a un arroyo que se desbordó. Los desbordamientos de los ríos por las lluvias y los vientos del sudeste que provocan la crecida de las aguas ha puesto en situación crítica a varias localidades, en especial Salto, donde las aguas alcanzaron una crecida histórica de casi 10 metros. Centenares de personas abandonaron de forma preventiva sus hogares. Yo vivo a 2 cuadras y media de acá para adentro, ¿no? Imagínense que no saqué ni la tele, no saqué nada. Bueno, levanté muchas cosas, hay muchas cosas que las pierdo, como la pierdo yo, pierden mucho. Dejarla hace 2 días atrás, habíamos levantado todo para arriba, pero ya era imposible quedarse ahí, así que tuvimos que salir a las 3 de la madrugada. ...40 personas quedaron atrapadas esta mañana después que un deslave sepultara varios cuarteles del ejército y algunas viviendas en una comunidad minera del centro de China. 15 de los cuarteles quedaron cubiertos de tierra, al igual que 3 viviendas en la zona, indicó el departamento de bomberos. Además, 14 personas fueron rescatadas y las tareas de búsqueda continúan en marcha. Los sectores indígenas y sindicales del Ecuador fueron claves para el triunfo electoral del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien asumió por primera vez el cargo en el 2006. Ahora son esas mismas fuerzas las que le piden ratificaciones en cuestiones de impuestos y leyes como las de aguas y tierras, entre otras. En la capital, esperan hacer oír como pocas veces su reclamo contra el presidente izquierdista que, según ellos, ha dividido al pueblo indígena. Exigen el retiro de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso de mayoría oficialista, incluida una que le permitirá a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato. Hacemos un llamado, sí, al pueblo ecuatoriano. No permitamos, pueblo,
que esto se siga enraizando, esa intención de Correa de seguir perpetuándose en el poder, cuyo costo mientras más tiempo sea, será más sangre. El mandatario, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ganó también adversarios entre la comunidad de aborígenes con sus proyectos de explotación petrolera y minera. Los nativos piden también que se archiven leyes sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quitan poder en el manejo de estos recursos en sus territorios. En su campaña, los indígenas no están solos. Sindicatos, grupos estudiantiles y políticos de derecha se organizaron para la que esperan sea la primera gran huelga contra Correa en 8 años de gobierno. Acosado desde hace 2 meses por protestas que exigen su salida del poder y la caída de los precios del petróleo, que golpean las expectativas económicas, el mandatario admitió en pasados días que enfrenta una difícil crisis política que menguó su popularidad. En Venezuela, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, encarcelado desde hace casi 1 año y medio por las protestas que se suscitaron en febrero del 2014, fue trasladado hoy a su residencia en Caracas, luego que el tribunal le concedió la medida de arresto domiciliario. Aunque a pesar de esta noticia, su esposa y actual alcaldesa de San Cristóbal se mostró crítica con el gobierno. No puedo agradecerle al gobierno que ha tenido a mi esposo preso. No tengo nada que agradecerle a ellos. Están haciendo lo que debieron hacer desde el primer día. Ceballos estaba preso desde marzo de 2014, acusado de incitar a la violencia en las protestas callejeras contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. El pasado 11 de junio puso fin a 20 días de huelga de hambre en protesta por su detención, por lo que el arresto domiciliario le permitirá tener exámenes en profundidad y diagnosticar con precisión su estado de salud. Y en otras noticias, según la Organización de Naciones Unidas, África celebró hoy el primer año sin poliomielitis en el continente, una etapa decisiva hacia la erradicación de esta enfermedad a nivel mundial. El último caso conocido de poliomielitis se registró en Somalia el 11 de agosto de 2014. Pero se deben esperar 2 años y nuevos contagios para que una zona sea considerada totalmente libre de la enfermedad. Además, no se descarta que haya habido casos aislados sin registrar. Esta enfermedad altamente contagiosa afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. En pocas horas puede provocar la parálisis y en ciertos casos es mortal. UNICEF, que juega un papel clave en las campañas de vacunación, celebró el logro, aunque aseguró que aún queda mucho trabajo a nivel mundial. En países como Afganistán y Pakistán, la enfermedad sigue siendo endémica. El grupo Estado Islámico anunció hoy haber decapitado al croata secuestrado en Egipto hace 3 semanas y publicó una foto de su supuesto cadáver en varias cuentas yihadistas de Twitter. Tomislav Salopek, de 31 años, fue secuestrado el pasado 22 de julio en una carretera al suroeste del Cairo. La rama egipcia del grupo Estado Islámico amenazó el viernes con matarlo en 48 horas si el gobierno de Egipto no liberaba a las mujeres musulmanas encarceladas en el país. Si se confirma su muerte, Salopek sería el primer extranjero secuestrado y matado por los yihadistas en Egipto. Nuestro equipo de noticias sigue trabajando para mantenerle informado del acontecer internacional. Los esperamos con más noticias a las 6:09 de la noche, William. Así es, María Alejandra, gracias por este informe. Vamos a ir de nuevo a la pausa comercial, pero cuando volvamos, Canal Guatevisión ayer por la noche transmitió el primer foro de candidatos a diputados por listado nacional. Nosotros tenemos el resumen, por si usted se lo perdió, no se lo pierda cuando regresemos de la pausa.